depositar la basura en el lugar indicado, no arrojar los desperdicios, que en el trayecto van a encontrar contenedores o tachitos de basura para que lo depositen. No, y pueden compartir su visita también en las redes sociales con el hashtag Marca Huamachuco o la página, en este caso, del Ministerio de Cultura, de la entidad a cargo, www.marcahuamachuco.gov.pe, o en el Facebook lo pueden encontrar Comunidad Ejecutora 007 Marca Huamachuco, entidad pública que forma parte del Ministerio de Cultura. Bien, amigos, me gustaría saber de qué lugar nos están visitando, cuál es su finalidad de venir acá a conocer el sitio arqueológico. ¿Vienen así por distracción o tal vez por tema de estudio? No sé, me gustaría saber. Sí, bueno, lo que nosotros hemos tratado de venir es para conocer un poco más de la ciudad, de la ciudadela de Marca Huamachuco. Quien habla también es un huamachuquino, sino que me gustaría también conocer un poco más de lo que nosotros sabemos. Y bien, quiero que con la ayuda de usted nos explique, y también vamos a tener las preguntas pertinentes en su momento, para enriquecer a nosotros mismos. Y es necesario también que mucha gente, que toda la gente de Huamachuco o de otros lugares visiten este lugar para que puedan ver qué cosa tan importante tiene nuestro Huamachuco, tiene Marca Huamachuco. Claro, sí, como les digo, yo soy el intérprete. En realidad mi función acá en este sitio es como intérprete del patrimonio cultural, quien justamente está ligado solamente a lo que es el sitio arqueológico nada más. Yo me encargo de guiar todo el sitio arqueológico, todo el circuito, que es un aproximado de 1 hora. No, en todo caso, si no tuvieran alguna pregunta, alguna duda o inconveniente, tal vez, inquietud, podemos iniciar con el que tengo recorrido. antes de empezar, ¿por qué 007? Bueno, es una numeración que ya por temas ya o política del Ministerio de Cultura le pone esa denominación. Porque anteriormente tengo entendido que tenía otro... Sí, cuando se creó por el 2010 tenía la 115, pero ya había una unidad ejecutora, si no me equivoco. Por ejemplo, la de Trujillo de Chanchan es la 005, ¿no? Que son pocas unidades ejecutoras que tiene el Perú. Una está acá, en este caso Huamachuco, la otra está en Chanchan, la otra está en Cuela, y en el Cusco y en Caral. 5 unidades ejecutoras, no hay más. Bien, continuamos, ¿les parece? Vamos. Actividades de excavación. ¿Por qué? Porque está prohibido el movimiento de tierra. Bien, tomen asiento. Está con banco y todo para descansar. Todo acá. Para iniciar ya con el recorrido, voy a iniciar con una introducción general de lo que en su momento fue Huamachuco, y empezando desde luego por el sitio arqueológico de Marca Huamachuco. Bien, acá tenemos el plano del sitio arqueológico, todo lo que observan. Este es el plano real de Marca Huamachuco. El área que cubre son de 250 hectáreas de puros restos arqueológicos, que le hace a su vez el sitio arqueológico más extenso de la Sierra Norte del Perú, una de las 7 maravillas arqueológicas del Perú a su vez. Marca Huamachuco, el sitio arqueológico, está dividido en 4 grandes sectores. El primer sector, y por donde estamos iniciando el recorrido, se llama el sector Cerro del Castillo. Este sector es el más grande de todos, abarca casi la mitad del cerro, o la meseta del cerro, ¿no? Y es el lugar o la parte en donde en su momento estuvieron las construcciones, los lugares más grandes, más importantes de su debido momento. Que, bueno, en este caso tenemos torres, tenemos su plaza principal, tenemos el castillo, tenemos grandes galerías, salones nichados, que de uno a uno vamos a ir pasando, y ahora les voy a explicar cuál fue su función en su debido momento. Y acá, a unos 3 kilómetros, siguiendo el recorrido, nos vamos al punto 7, como se ve acá, está el segundo sector, Cerro de las Monjas. En este lugar encontramos construcciones o edificios circulares que en su momento han sido lugares residenciales, no casas o viviendas como lo conocemos nosotros en la actualidad. Hasta acá está aperturado un circuito de visita, hasta acá en todo caso podemos llegar a visitar o pueden llegar a conocer.
pero más allá, a los 4 o 5 kilómetros, aún estando sectores más Cerro Los Corrales, y de acá a unos 5 kilómetros aproximadamente está Cerro Viejo, que aún estos dos últimos sectores están como reserva arqueológica. Todavía no se hace ningún estudio, todavía no se hace ninguna investigación por parte del Ministerio de Cultura. No, y bien, ¿qué fue en su momento Marca Huamachuco? Marca Huamachuco ha sido el principal centro ceremonial o un lugar de peregrinación, también le dicen así muchos investigadores, de la cultura Huamachuco. Si bien es cierto, esta cultura no aparece en libros de historia del Perú y desde luego no es estudiada, pero en su momento sí ha sido única e incluso muy importante para el resto de culturas que en su momento fueron contemporáneas a esta. Esta cultura en su momento ha tenido su propio dialecto, que ha sido el culie, ¿no? Que al igual que muchos lugares en el Perú también ha desaparecido. Ha tenido su propia arquitectura, que más adelante lo vamos a conocer y les voy a explicar también. Ha tenido su propia religión, su religión ha sido politeísta, en su momento pues reverenciaron a muchos o a varios dioses, incluso se reverenciaron a los cerros, al agua incluso. No, en todo caso estamos hablando de una cultura pre-inca todavía, muchos años antes que los incas, que se inicia desde los 350 años después de Cristo aproximadamente, con una expansión hasta los 1100 años después de Cristo aproximadamente. No, si bien es cierto, el imperio incaico llega por este territorio, por esta región en donde estuvieron dominando los huamachucos, sí llegan, pero llegan todavía en 1470 años después de Cristo aproximadamente. O sea, más de 1000 años después de que ya los huamachucos estaban asentados en esta parte, en esta región, como una cultura, como una civilización única. Que desde luego pues no solo fue estas 250 hectáreas, o Huiracochapán, Pasazón, Miraflores, que también formaron parte de Marca Huamachuco, de Huamachuco en su momento. No, la cultura Huamachuco en su momento hacia el norte ha llegado a expandirse hasta el río Crisnejas, aguas termales de la Grama, región Cajamarca. Vecinos contemporáneos con otra de las culturas aquel entonces, la cultura Caxamarca, Cachuamarca o Cajamarca, conocido en la actualidad, por el norte. Por el sur ha llegado aproximadamente, con una expansión hasta el río Santa aproximadamente, vecinos con otra de las culturas que no es muy conocida, el reino de los Conchucos o Recuay más abajo. Por el este se ha ido hasta la selva, hasta el río Marañón, vecinos contemporáneos también en parte con los Chachapoyas, Puela, conocido en la actualidad. Y al oeste se ha ido hasta las alturas de Poroto, bajando para Trujillo, vecinos contemporáneos con los Moche, con los Chimumas al norte. Todo ese territorio en su momento fue territorio de la cultura huamachuco, territorio que a la llegada de los incas entra a formar parte también del Tiahuantinsuyo con su capital el Cusco del imperio incaico. Los incas lo conquistan a los huamachucos, pero esa conquista fue pacífica. Los huamachucos más bien se someten ante los incas, y a pesar de eso pues los incas deciden incluso respetar algunas costumbres, tradiciones de los antiguos huamachucos, e incluso los incas también llegaron a reverenciarlo a uno de sus principales dioses de la cultura huamachuco, que fue el gran dios Catequil, conocido como el dios del rayo o del trueno. No, como recalco, pues al momento de esa conquista no llegaron a extremos de violencia. Bien amigos, alguna preguntita, alguna duda, inquietud que tengan tal vez. Como sabemos, hay muchos centros arqueológicos acá en la provincia de Chicarrión. Sí. ¿Dónde fue primero habitado? Bueno, en realidad acá en Huamachuco o en la provincia de Sánchez y Carrión se han registrado 317 sitios arqueológicos registrados, que hoy por hoy pues por descuido de años atrás de las autoridades, ¿no? Muchos de ellos ya han desaparecido casi por completo. Pero en todo caso las evidencias más antiguas en donde se pudo haber formado esta cultura de los huamachucos tenemos para la parte del este, alrededor de la laguna Sausagocha, hay una laguna que ya me supongo lo van a conocer también, ¿no? Por ahí ambos cerros que están tanto al este y al oeste de esa laguna, por ahí se han encontrado las construcciones más antiguas, ¿no? Que en todo caso empezó a formarse desde por ahí la cultura huamachuco. Pero en este caso, hablando de Marca Huamachuco, las evidencias más antiguas, ¿en dónde se ha encontrado? Con respecto a solo Marca Huamachuco, se ha encontrado en Cerro Viejo. Como que al momento de la ocupación de este cerro, de esta ciudad, empezaron en la parte baja y salieron hacia aquí arriba. ¿No? Eso es con respecto a Marca Huamachuco, que incluso acá se han encontrado pues evidencias de 900 años antes de Cristo, ¿no? Evidencias de 900 años antes de Cristo de antigüedad.
Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿O continuamos? Porque me falta mucho todavía. Continuando, las estructuras que pueden observar aquí, estas son las llamadas o denominadas torres rectangulares. El nombre de torres justamente viene por el diseño de estas estructuras. Como unas torrecitas, de allí los primeros investigadores que llegaron por la década de 1900 lo colocaron este nombre, de torres rectangulares. Para el año 2012 el Ministerio de Cultura hace todo un trabajo, toda una investigación, conservación en este lugar, ¿no? Que incluso logra determinar un plano de las estructuras, ¿no? Acá se ven las 4 torres, 3 que están juntas y una separada, las cuales le rodean 2 muros o 2 murallas que encierran estas estructuras con un único acceso, ¿no? Incluso acá saca una recreación. Si nos damos cuenta, cada torre tiene su respectiva puerta de acceso hacia adentro. Adentro es un cuartito, un recinto en donde se ha investigado cuidadosamente. ¿Y qué se ha encontrado? Se han encontrado restos humanos, huesos humanos, pero huesos que en su mayoría han sido encontrados bastante quemados, bastante calcinados, incinerados, ¿no? Al mismo tiempo se ha podido encontrar las evidencias que en algún momento estas 4 torres han sido quemadas por completo. Ese incendio ha sido ocasionado. El fin o el propósito era destruir lo que tuvieron en su interior cada una de estas estructuras, cuerpos momificados de momias, ¿no? En fardos funerarios, en mantos pues tejidos de lana de auquenio, pero que al momento que se dio ese incendio, esa quema, ¿no? Lo destruyó esos fardos funerarios e incluso lo llegó a calcinar hasta los mismos huesos de la persona. Los objetos que ven acá, esta es la concha de Spondylus. Esta concha es originaria nada más de las costas norte del Ecuador, ¿no? Ahí nos damos cuenta de esa salida, esa comunicación que tuvieron en su momento con el resto de culturas que fueron contemporáneas. Aparte de eso se ha encontrado cerámica. Cerámica se encuentra la originaria de los huamachucos, o que los mismos huamachucos trabajaron, ellos mismos elaboraron con sus propias manos, pero también se encuentra cerámica extranjera, le dicen así los arqueólogos, a esa cerámica pues que trajeron de otras culturas. Se ha encontrado cerámica de la cultura Recuay, Ancash, se ha encontrado de la cerámica de la cultura Cajamarca más al norte, ¿no? E incluso se han encontrado estas figurinas de metal, ¿no? En su momento ya estuvieron fundiendo metales de cobre, al igual que esas han sido encontradas 10 más, en total 10, todo un juego de figurinas en los cimientos, en las bases de la construcción de la primera torre que está allá, como una ofrenda constructiva, lo han determinado así los arqueólogos, como darle una ofrenda a su construcción para una mayor resistencia quizás, para un mayor reforzamiento, ¿no? En conclusión, por las evidencias, hallazgos que se han encontrado, se ha determinado que estas 4 torres en su momento han sido lugares de entierro, chulpas o mausoleos, o lugares funerarios como lo conocemos nosotros en la actualidad, ¿no? En donde los antiguos huamachucos enterraron a determinadas personas, pero personas pues que no se trató de cualquier ciudadano, no de cualquier personaje, sino gente importante de aquella época, posibles gobernantes de la cultura huamachuco o posibles personajes notables o familias notables, ¿no? En la primera torre se encontró 3 restos humanos, en esta tercera 2 restos humanos, y en la cuarta torre que está ya separada se encontraron 12 restos humanos, entre niños, mujeres y hombres, incluso también acompañados con su mascota. También se encontró los restos óseos de un perrito que probablemente pues se trate del perro peruano. Como les decía, amigos, la principal función de estas estructuras en su momento han sido lugares de entierro, lugares funerarios, pero para gente de la alta sociedad de aquel entonces, de la sociedad huamachuquina de esa época. ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿O alguna fotito si desean, para el recuerdo? ¿Se puede entrar? No, acá la delimita el cable, es el que está delimitando el circuito, ¿no? Ahí hacia adentro está prohibido, ¿no? Por temas de prevención, protección tanto para el sitio y para el visitante. Bien, continuamos. Fotos, ya las fotos. Pero fotos, claro. ¿Me permiten? Claro, sí.
Yo les tomo, no hay problema. Acá, tomo la foto. Pero toma de verdad, no es polvorón. No, sí. A ver, ahí va. 2, 3. 2, 3. Listo. Continuamos. Gracias. En este panel, estas fotografías, en la primera foto tenemos con respecto a una recreación que se ha hecho también con respecto al incendio. No, como les dije, este lugar en algún momento ha sido incendiado, quemado, que no se sabe con exactitud quiénes han sido los causantes del incendio. Quizás fueron los incas a su llegada, o los guamachucos entraron en conflictos con otras culturas, no se sabe, no se determina con exactitud. ¿No? Han utilizado el lichu y el sauce para poder incendiarlos. La temperatura al momento del incendio, según los estudios que se ha hecho, ha alcanzado pues unos 700 grados de temperatura aproximadamente. O sea, el incendio ha sido bastante fuerte, que incluso ha llegado a calcinar los huesos de las personas. No, y esta foto que observan acá, esta es la cerámica originaria de los antiguos guamachucos. En realidad, los guamachucos no han destacado mucho en cerámica, a diferencia de los moche, de los nazca, de los paracas, en donde se pueden encontrar hermosas cerámicas, ¿no? Pero acá los guamachucos, su cerámica es rústica nada más, ha sido modelada o trabajada a mano, más no han tenido molde o torno, ¿no? O sea, no podemos encontrar dos cerámicas iguales, parecidas sí, pero no iguales, ¿no? A pesar de eso, lo han trabajado en alto y en bajo relieve. Su cerámica. Esta es una foto al momento de la investigación, conservación de estas estructuras, ¿no? Y acá observamos las ofrendas que indiqué, las conchas de Spondylus, o muillo también conocido, originarias de las costas norte del Ecuador, ¿no? Que incluso para las culturas precolombinas o preincas eran consideradas alimento de los dioses. Eran ofrendas muy preciadas, que incluso para ellos estas ofrendas tenían mucho más valor que el oro y la plata. Bien amigos, preguntas o pueden conocer, observar mucho más las fotografías, lo que deseen, o tal vez alguna pregunta. Amigo, una consulta. ¿El incendio, quién lo origina o quién lo ocasiona en ese Claro, entonces? como le decía, no se puede determinar a ciencia cierta quiénes han sido los causantes de este incendio. Se manejan hipótesis, o en su momento se manejó una hipótesis, por ejemplo, que posiblemente fueron los españoles a su llegada por este territorio a partir de los 1533, ¿no? Pero como los estudios todavía están dándose, se ha determinado que ese incendio ha sido muchos años antes de la llegada de los españoles. O sea, tampoco se le puede culpar en todo caso a lo que era muy común también de los españoles, ¿no? Donde encontraban lugares ceremoniales, sagrados, pues era común en ellos incendiarlos, destruirlos, hasta incluso colocar cruces o iglesias. No, en un momento se creyó eso, pero no, como les digo, ese incendio ha sido ocasionado muchos años antes. Quizás fueron los incas cuando lo conquistaron, quizás no les gustó algunas cosas de los guamachucos, no, o como les digo, pudieron haber entrado en conflictos también con otras culturas, como los moche que estaban por la parte de Trujillo, la costa, todo ese lado. Tenemos los chachapoyas por el este, los mismos caxamarca, los recuayo o alguna otra cultura, o los guari, por ejemplo, que en su momento también estuvieron por territorio guamachuquino. ¿Y dónde lo podemos encontrar a todos los restos arqueológicos o las piezas arqueológicas que se han encontrado ahí? ¿Dónde están? Para Bueno, poder evidenciar de cerca. en realidad Huamachuco cuenta con un museo, no, pero ese museo tiene evidencias, tiene objetos de hallazgos de investigadores anteriores. O sea, todo a partir del 2012 que el Ministerio de Cultura entra a investigar acá, todas las piezas, los objetos aún lo tienen en su poder. La unidad ejecutora o el Ministerio de Cultura dándolo la investigación correspondiente, y que para el futuro estoy seguro que se construirá un museo de sitio para que todos estos hallazgos, piezas, evidencias que se han encontrado, ¿no? Momias, huacos,
más adelante se tendrán que exponer en el museo de sitio, que más adelante ya los proyectos están avanzando cada vez más. Claro. Los científicos que están a cargo o los que empezaron a investigar aquí sobre Huamachuco, ¿se puede saber de algunos De los de investigadores ellos? que Claro. han venido. Bueno, por acá tenemos a Antonio Raimondi, tenemos a Theodore McComb, tenemos a Max Ugle, tenemos al doctor Lumbreras, y los que más importancia lo han dado en las últimas décadas a este sitio, a esta cultura, tenemos a los esposos John Topic y su esposa, que es Teresa Lange de Topic, dos doctores, dos científicos canadienses que, bueno, en la actualidad están por acá también por Huamachuco, vienen a investigar todo lo que es la cultura Huamachuco. Ya son más de 30 años que vienen investigando y están a pronto, ya a poco tiempo, de publicar un libro de todo lo que es la cultura Huamachuco. Ahí tienen otra buena vista. Bien, pueden ingresar más allá si desean. Acá las cuerdas delimitan el circuito. Esta es la cuarta torre, como les decía, la que contenía más restos humanos. 12 restos humanos, es mucho más pequeña que las otras. No, probablemente conforme iban quizás a seguir falleciendo sus principales autoridades, gobernantes o personajes notables, iban a construir más torres, pero dentro de ese muro que se ve alrededor, que está encerrando. No, la entrada está para el otro lado. ¿Y cómo se han encontrado los restos? ¿Todos unidos o separados? Lo que pasa que aquí el sitio arqueológico, siglos atrás, pues son siglos que estaba abandonado. Los embates de la naturaleza, las fuertes lluvias, para acá pues al ande llueve bastante, más los huaqueros, nadie lo ha cuidado, ha ocasionado pues que muchos de estas evidencias estén desacomodadas, destruidas, por pedazos encontrados, ¿no? Y ahí están los huaqueros, pues siempre nos faltan en los sitios arqueológicos, que bastante han destruido, han huaqueado el sitio arqueológico y se ha perdido pues cantidad de evidencias, huacos, información desde luego. Bueno, este es un solo piso. El área que en la actualidad se mantiene están por los 5 metros de altura. Pero la altura original en sí no se sabe. No pudo haber sido 1 metro más, 2, hasta 3 metros más. No se puede determinar con exactitud porque ha colapsado. Acá al muro se le limpia, se le conserva tal y como se le encuentra. No, todo lo que observan, todo es original. Solamente se ha hecho algunos trabajos de conservación, restauración, y se ha cambiado el mortero o el barro, como lo conocemos nosotros. Solo eso nada más. Y se ha limpiado todo lo que es vegetación. Pero que había acá se necesita agua, ¿no? Entonces, ¿de dónde han traído el agua para que ellos puedan sobrevivir? Claro, como más adelante lo voy a explicar, acá han tenido de todo. Han tenido el espacio han tenido la infraestructura para habitar, han tenido el espacio para el cultivo, para el ganado, y desde luego pues han tenido el líquido que es elemental para la vida, el agua. Se han registrado ya con registros actuales un registro de 30 puquios o vertientes de agua que salen o filtran de manera natural de este cerro, que en su momento ellos pues lo han represado en todo caso, y era pues el sustento hídrico para ellos, para su consumo y desde luego también para sus construcciones. Bien, lo han rellenado con barrito ya pues para conservarlo. Este lado, ¿no? Sí, ahí falta, acá en algunos puntos nada más se han intervenido así de emergencia, ¿no? En puntos críticos se ha intervenido para evitar el colapso de estas estructuras. Pero la pregunta es, ¿las piedras las han encontrado bien o han tenido que...? Las piedras siempre han estado ahí. En algunos casos que faltan, o hay algunos orificios porados en las estructuras, solamente ahí, como viendo el patrón de al lado que está igual, se trata de rellenar al igual que está ese patrón en todo caso. Se rellenan esos forados con pachillas, con piedritas, con barro, para evitar que así el muro se siga cayendo, deteriorando, o el forado sea mucho más grande y viene el colapso. ¿No? Para evitar eso se hace la restauración, no reconstrucción, sino restauración.
Ajá, yo calmamos y caminamos. Este es el río, el que está abajo. Este es el río Guamachuquino. Bueno, para acá lo conocemos como Río Grande, pero este es el río Guamachuquino, aparece en el GPS o en Google Maps. Pero Guamachuquino ha tomado ese nombre. ¿Por qué baja desde Guamachuco? ¿Y Y se va hasta Cajamarca. Se encuentran, creo que baja otro de San Marcos, Cajamarca. Forman ese río Crisnejas que está en las aguas termales de la Grama, por ejemplo. ¿No? Aguas termales de la Grama. ¿No? Se juntan, forman ese río, se van hacia el este, desembocan en el río Marañón, a la selva. El Marañón al Guayaga, si no me equivoco, para luego pasar al Amazonas, se van a la Antártida. Al Atlántico. ¿Se puede evidenciar este valle con Debamba, amiga? Sí, ese es uno de los mejores valles del Perú, el segundo. Temporalmente lo limpian la vegetación nada más, para evitar que la raíz no prenda mucho. Lo cortan. Tal vez sí se ve bonito, pero la vegetación a corto, mediano y largo plazo. se ve más original, pues. Bueno, a eso me refiero. Bueno, claro, sí. ¿Tú no crees que Tú tienes tu opinión, pero otros dicen, ¿por qué no lo construyen hasta arriba tal como fue? Pero no saben. No sabes cómo fue. ¿Tú no crees que lo alteran? No, acá en lo posible se hace mínima intervención para así mantener la originalidad o autenticidad de las escrituras. Y lo mínimo se interviene. Porque si no se denigraría mucho ya la originalidad. Este es un paraíso. Todo el espacio cuadrado de aquí abajo, esta es la plaza principal de acá del sector Cerro del Castillo. Esta plaza está rodeada o flanqueada por galerías y por salones nichados, lugares residenciales y lugares ceremoniales rodeados. El área que tiene este espacio cuadrado dividida adentro son de 3.600 metros cuadrados. Su piso está tapado por una pequeña capa de tierra que con el pasar del tiempo, con la caída de las mismas estructuras, se ha escombrado, se ha tapado. Pero su piso por completo está enchapado en piedra. ¿No? Sobre los techos es una banqueta, como un escenario, ¿no? en donde posiblemente en su momento estuvieron los principales personajes de la cultura Huamachuco observando las fiestas rituales que hicieron en esta plaza, que mayor explicación voy a dar con las recreaciones también abajo en el panel, con respecto a la función de esta plaza. Pero su función estuvo muy ligada con culto, con reverencia a sus principales dioses también. No, mira, la plaza es el espacio cuadrado de abajo. Acá, de aquí hacia allá tenemos una galería. Sí, claro, o la de allá, por ejemplo. Por acá hay más graderías, incluso acá tenemos una construcción circular, lo que aún no se sabe todavía cuál ha sido su función. Allá al fondo tenemos salones nichados. A uno de ellos vamos a entrar. ¿No? Nichados por los nichos que se observan, que ya más adelante les explico. Así era antes, supuestamente. Bien amigos, acá tenemos la recreación de la plaza. No, como les dije, ha estado en su momento. Esta es una reconstrucción que se ha hecho también según la investigación. No, acá tenemos la plaza. En este caso este es un salón nichado, en su interior hay nichos, por acá son galerías, ¿no? Por acá está el acceso a la plaza que está para la parte de allá por donde vamos a salir, ¿no? Acá tenemos este estrado donde mencioné que posiblemente estuvieron los principales personajes de la cultura Huamachuco, tal cual lo describen los españoles en sus crónicas al momento que llegaron por este territorio, ¿no? A partir de los 1533. Huamachuco en todo caso fue descubierto el 7 de enero de 1533 por Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, ¿no? Y ahí ya vinieron más españoles, incluso los sacerdotes o los cronistas, los que venían evangelizando ya el catolicismo, ¿no? A partir de los 1550 que ya en este caso
por acá por Marca Huamachuco, y en este caso a la cultura de Huamachuco llegaron los padres agustinos, ¿no? Quienes justamente vinieron evangelizando la religión ya católica, ¿no? Y son los... bien amigos, continuando, y por acá ya casi estamos por terminar, acá tenemos el otro tipo de construcción, los salones nichados, como les mencionaba, nichados porque justamente, o por los nichos que se encuentran a la parte interna y alrededor de estos grandes salones, que también han sido rectangulares, pero en este caso han sido de un solo piso. No, parte de esto también lo describen los españoles en su momento como pollatillas, se refieren a los nichos que eran lugares, dicen, donde guardaban o colocaban la ofrenda para sus ancestros. Ya que estos lugares lo describen como lugares ceremoniales con culto, con reverencia principalmente a los ancestros, a los que morían. No, esa es la principal función de estos salones nichados. Con las investigaciones se ha llegado a encontrar en algunos casos, no en todos, en algunos nichos nada más, restos humanos. Pero estos restos ya corresponden a entierros secundarios. ¿A qué me refiero con entierros secundarios? Que han sido enterrados pues esos cuerpos una vez descompuesta la carne, o sea, puro huesos nada más. Posiblemente lo exhumaban o lo desenterraban y los huesos lo trasladaban a estos lugares y lo enterraban en alguno de los nichos, no en todos, para darle su respectiva veneración en su debido momento. No, ha sido muy común también en la cultura Huamachuco, esto ocurre en el resto de sitios arqueológicos cerca de Marca Huamachuco, que en el centro o en el núcleo de los muros se han enterrado también. También se encuentran restos humanos, huesos humanos. Esos huesos pues forman parte del muro, forman parte de la construcción, como una piedra, como un pedazo de barro más, y lo han dejado al momento que construían. Con respecto a esos entierros hay muchas teorías. Dos de ellas, por ejemplo, posiblemente ellos lo pudieron haber utilizado como una ofrenda constructiva, quizás para una mayor estabilidad, reforzamiento, en fin, algunas otras creencias relacionadas a sus grandes construcciones que hicieron en su momento. O la otra es que posiblemente ellos tuvieron también esa creencia que hasta la actualidad se mantiene, ¿no? Y esa como visión pues se expande en todo el Perú, que mucha gente todavía tiene la creencia de tener o guardar en sus casas, por ejemplo, una calavera, un cráneo humano de un ancestro. ¿Y para qué dicen es? Es para que cuide la casa, dicen, principalmente de los robos. No, son creencias que generación en generación han venido creando y hasta la actualidad se mantienen creencias que nos han dejado nuestros antepasados. Y ellos posiblemente también con esa finalidad lo pudieron haber utilizado para que resguarden en todo caso el lugar o cuiden el sitio o resguarden pues todas sus pertenencias. Bien, avisas. 2, 3. Cámaras, acción. Ya, bien amigos, en todo caso por acá estamos terminando con la primera parte, con el primer sector. Como les dije, acá el recorrido pues es bien grande, ¿no? Son 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de salida. Pero como me mencionaron también en lo que íbamos caminando, no disponen de tiempo, además ya la lluvia parece, no está su tiempo ajustado. En todo caso, para finalizar, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algo no quedó claro tal vez, o inquietud, me lo pueden decir. Allá, los lugares para conocer, lo que faltan, algo resumido. ¿Qué lugares De acá falta el otro sector, Cerro de las Monjas, como indiqué. A diferencia de las galerías rectangulares de este sector, o estas también que lo son, las de abajo nada más son galerías circulares. No han sido construcciones que incluso han llegado hasta los 3 pisos también. La función es la misma, lugares residenciales en donde en su momento han desarrollado actividades domésticas, no, segundo o tercer nivel, lugares de almacenaje, lo mismo que ocurre en este sector, pero que posiblemente en esas construcciones circulares pudieron haber habitado personas o familias de alto rango de la sociedad huamachuquina de aquel entonces. Cabe mencionar también que Marca Huamachuco en realidad toda la ciudad, todas las 250 hectáreas está amurallada. Solamente en el sector Cerro del Castillo son un aproximado de 9 kilómetros y medio de puro muralla que encierra esta ciudad. Ese cerco pues esa muralla va al filo, al borde del acantilado, del peñasco, ¿no? O sea, era casi imposible en todo caso invadir así de fácil esta ciudad de Marca Huamachuco. Posiblemente lo construyeron como temas de prevención, por temas de defensa, ¿no?
a los antiguos huamachucos que se acentuaron acá en Marca Huamachuco. Bien, ¿alguna preguntita, amigos? ¿Alguna duda? O en todo caso nos estaríamos regresando ya para la salida y puedan continuar con su viaje. Creo que nos vamos a la ciudad mejor, porque todavía la lluvia. Claro, sí. Vamos entonces, vamos por donde hemos venido.